Nos acompañan muchas personas que ya son coaches, que hemos tenido oportunidad de trabajar con esta herramienta y por eso no voy a profundizar mucho, pero también nos acompañan hoy personas que no han tenido la oportunidad de conocer la herramienta. Entonces, permítame, yo hago un repaso muy rápidamente sobre en qué consiste la herramienta y cómo la manejamos. Para los coaches significa una excelente herramienta para poder entender el nivel de conciencia con las personas que estamos trabajando y poder comprender esos niveles de competencia. Para todas las personas, el poder conocer esta herramienta también implica tener ahí un instrumento que le ayude a entender cómo navegar en estos cuadrantes de conciencia, cómo se mueven los procesos de aprendizaje, cómo se mueve el conocimiento y todo lo que vamos a ver hoy, parte fundamental, está basada en esta herramienta. Entonces, rápidamente para explicar en qué consiste la herramienta y quizás para los coaches, para los compañeros, para nuestros colegas, es volver a recordar algunos de los principios básicos de esta herramienta. Primero que todo, quiero tomar un ejemplo de cómo funciona el cuadrante y cómo se mueven estos niveles. Y para tomar un ejemplo, permítame, tomamos como tal un hábito, por decir algo. Visualiza que alguien cercano a ti tiene un hábito que es frecuente, un hábito que quizás interfiera en sus actividades, quizás un hábito que no sea muy consciente. Y bueno, de pronto tú mismo tienes algunos hábitos que no los reconocemos todavía o que quizás están ya como muy conscientes. Pero imagínate que hay alguien cercano a ti que tiene un hábito y entonces decimos que esa persona está en el cuadrante uno porque él todavía no es consciente de ese hábito. Las demás personas puede que lo vean, pero él quizás no lo ve. Entonces, esa persona, decimos, está en el cuadrante uno porque es inconsciente con respecto a darse cuenta de ese hábito que tiene. Y es incompetente porque pues, no puede hacer todavía nada porque no lo reconoce. Así que empiezan a suceder cosas a su alrededor. Empiezan a darse en cuenta que esa persona tiene conversaciones contigo, con otros familiares, con otras personas cercanas. Empieza esa persona a tener una serie de pensamientos, de emociones y de sentimientos que de alguna manera le empiezan a llevar a que él tiene un hábito. Sin embargo, en ese nivel de conciencia, él se resiste y puede haber negación, puede haber invalidación o culpar a los demás o justificar sus acciones porque finalmente no lo tiene como muy claro. En la medida en que él empieza a romper estas barreras, entonces él se va dando cuenta que puede subir de conciencia, que puede subir de nivel. Y es ahí cuando da el paso al siguiente nivel que nosotros llamamos el cuadrante número 2. El cuadrante número 2, entonces, es ese cuadrante en el cual la persona ya reconoce que hay una situación en la que debe trabajar, acepta y comienza a tomar acciones. Él ahí se da cuenta, en el ejemplo del hábito, que tiene un hábito y que es necesario empezar a trabajar en él. Supongamos que él quiere transformar ese hábito. Entonces comienza a desarrollar una serie de acciones para poder empezar a transformar ese hábito. En la medida en que él va avanzando y trabajando en él, empieza a descubrir que de tanto trabajar y desarrollar prácticas, ese hábito empieza a transformarse en lo que él desea. Empieza a tener conciencia y a hacer las cosas ya de manera efectiva, competente. En este tercer cuadrante es que decimos que se logran los resultados. Se logran de una manera consciente, porque hacemos las cosas pensando en ellas, somos conscientes y estamos logrando un resultado efectivo. Finalmente, de tanto hacerse repetitivo esas prácticas, esas acciones, de tanto hacerlo conscientemente, ese hábito, en este caso, baja a un cuarto cuadrante, que le llamamos el cuadrante donde somos muy competentes y lo hacemos de manera inconsciente. Aquí se dice que hacemos las cosas sin pensar, en una maestría. He puesto como ejemplo la creación de un hábito. Sin embargo, esta herramienta permite trabajar muchos aspectos de la vida. De hecho, está fundamentada en un proceso llamado proceso de aprendizaje. Eh, Más conocido técnicamente con el nombre como la curva de Bandura. Bandura, un psicólogo que trabajó esta herramienta para mostrar cómo el aprendizaje se mueve en una curva.
dependiendo de los niveles de aprendizaje, cómo evoluciona en los niveles de conciencia. Entonces, permítame, yo pongo otro ejemplo para entenderlo ya, no desde el hábito, sino desde el proceso mismo de aprendizaje. Y tomemos un primer cuadrante al niño que está pequeño, que no se sabe amarrar los zapatos. Entonces el niño está pequeño, no se sabe amarrar los zapatos y él es inconsciente con ese aprendizaje de cómo amarrarse los zapatos. Él no lo sabe hacer, lo hace papá, lo hace mamá, otras personas le hacen esa labor. Y el niño va al jardín y él, no, como no es consciente, se le desamarra el zapato y la profesora le dice, ponga cuidado que de pronto se cae. Como él está en esa inconsciencia, sigue jugando, de repente va y se cae, va llorando donde la profe y le cuenta qué fue lo que pasó. En ese instante, el niño toma conciencia de que debe amarrarse los zapatos, que debe aprender a amarrarse los zapatos. En ese momento, entonces, él sube el nivel de aprendizaje y toma conciencia, pero no sabe cómo. Y comienza ahí a cultivar ese aprendizaje. Moñito aquí, moñito para allá, papá le enseña, mamá le ayuda, y comienzan a construir ese aprendizaje. Y él poco a poco lo va desarrollando. Y de tanto hacerlo, ese aprendizaje se traslada al tercer cuadrante, donde ya se hace automáticamente, él ya lo tiene ahí en un nivel de competencia y lo tiene consciente, él lo piensa y lo hace bien hecho. De tanto repetir ese aprendizaje y esa acción se vuelve inconsciente. Hoy, tú y yo no necesitamos pensar mucho para amarrarnos los zapatos, para abotonarnos la camisa y para muchas de nuestras acciones. Entonces, esta herramienta aplica para los procesos de aprendizaje, aplica para muchos hábitos, aplica para los retos. ¿Qué retos tendrías tú en el momento que quisieras colocar y decir, yo tengo un reto y quiero pasarlo por esta herramienta? Voy a darte otro ejemplo. Me encanta el buceo. Entonces, hay una persona que nunca ha buceado y le invitamos a que participe de un buceo. Él es inconsciente, incompetente con esa habilidad de bucear. Entonces, él dice, estoy ahí, pero me da miedo, me da temores. O lanzarse en paracaídas, me da miedo, me gustaría, pero me da miedo. Acepta el reto y sube al nivel número 2. Ya es consciente y dice, lo voy a hacer. Y comienza a adquirir conocimiento, comienza a adquirir habilidades, a practicar, a estudiar, a llevar nueva información y se mueve al cuadrante 3. Y quizás de tanto hacerlo, la primera inmersión en el buceo lo va y lo hace, o el primer salto en paracaídas va y lo hace, y el segundo ya va con menos miedo, y al cuarto o quinto ya le va gustando, ya lo va haciendo de manera inconsciente, y al final disfruta. Entonces, nos damos cuenta que por esta ruta podemos colocar muchas de nuestras acciones. Es importante que entendamos que no estamos solos en un cuadrante. En ciertos momentos estamos en el 1, en otros en el 2, en otros en el 3. Y he trabajado esta herramienta durante muchos años en procesos de aprendizaje, en procesos de formación, en entrenamiento para coaches, para líderes. Y últimamente vengo haciendo unas reflexiones con respecto a esta herramienta, que son las que quiero compartir en este conversatorio. Y le invito a que me ayude en este pensamiento y reflexiones para comprender un poco lo que sucede en este proceso de aprendizaje y que al final juntos podamos construir cómo crear aprendizajes diferentes. Sucede que ese cuarto cuadrante, que llamamos inconsciente y competente, recibe toda una serie de información que hemos construido en los otros tres. Y a ese cajón, vamos a llamarlo así, o a ese cajoncito del cuarto cuadrante, empieza a caer toda una información que se va al inconsciente, que se va a tu inconsciente. Y la pregunta que yo me he hecho últimamente es, bueno, los resultados que obtengo y que son productos de estar en ese cuadrante inconsciente, supuestamente competente, esos resultados son tan competentes como yo espero. Efectivamente, esos resultados para mí son los que yo quiero, los que estoy esperando. Soy tan efectivo en lo que yo deseo y realmente lo que se va a ese cuadrante hace de mí una persona competente. Me he hecho estas preguntas y finalmente encuentro que
en ese cuadrante hay muchas cosas que me ponen a trabajar en el automático y que muchas de ellas me ponen en un resultado que quizás no es el que yo deseo. Y ahí comenzamos a hacernos las preguntas desde el coaching. Encontramos dos palabras entonces aquí, proceso y resultado. Proceso que se da a través de ese cuadrante de los niveles de conciencia y el resultado que estamos logrando en este momento. Entonces quisiera unir esas dos palabras, proceso y resultado. Y tenemos por este lado entonces la herramienta y comenzamos a ver el proceso. Permítame, yo hago un proceso y vamos hilando qué sucede con nosotros, qué sucede con nuestros pensamientos, qué sucede en nuestro cuerpo, qué sucede en la medida en que vamos avanzando en ese proceso para ver cómo son los resultados. Entonces, cuadrante número 1, estamos inconscientes, ya sabemos, en muchas situaciones. Otras estamos ahí inconscientes y comienza nuestro cerebro a generar una serie de pensamientos y de emociones. Quizás el entorno mismo, las personas que están a nuestro alrededor empiezan a cuestionarnos o comenzamos a retarnos o comenzamos a ir a ciertos eventos como estas conversaciones, a lecturas de libros que nos retan y nos hacen ver que nuestros pensamientos y nuestras emociones comienzan a moverse y a generar un nivel de conciencia diferente. Y ahí es donde me muevo al segundo cuadrante. En ese segundo cuadrante, entonces ya comienzo a darme cuenta que puedo actuar de una manera diferente y empiezo a engranar acciones diferentes. Entonces comienzo a decir, bueno, voy a poner unas acciones y mis acciones ahí ya son producto de un nivel de conciencia diferente y empiezo a trabajar y a trabajar. Y en la medida que voy trabajando, me voy moviendo a ese tercer cuadrante, donde mis resultados van a ser los que yo he deseado, los que estoy construyendo en un nivel de conciencia. Entonces, hasta ahí tenemos pensamientos, emociones, acciones y resultados. Permítame, voy a abrir aquí por un momento la plataforma y quiero invitarle a que hagamos un ejercicio que muchos me han escuchado y quiero que lo apalanquemos, lo utilizamos desde la PNL. Mis pensamientos entonces generan emociones y esas emociones generan acciones y esas acciones se traducen en resultados. Entonces, para ir en el hilo de esta conversación, hagamos este ejercicio. Coloca tu mano en tu cerebro, tu cabeza y repite conmigo, mis pensamientos generan emociones, mis emociones generan acciones y mis acciones generan resultados. Mira lo interesante. Pensamientos generan emociones, emociones generan acciones y acciones se traducen en resultados. Entonces, quédate con esta y si quieres anótala ahí, pensamientos y acciones. ¿Y sabes una cosa? Pensamientos y acciones, pensamientos, cerebro, acciones, sentimientos, cuerpo. ¿Cómo ponemos a trabajar cerebro y cuerpo juntos? Pensamientos, emociones. Ahí estamos trabajando en una integralidad. Cuando hablamos de equilibrio, entonces, ¿qué tan equilibrados estamos en nuestros pensamientos que generan emociones? Y ahí empezamos a tomar acción y tenemos unos resultados. Entonces, tenga claro ese ejercicio para lo que viene seguidamente. Voy a volver a abrir la presentación y miremos entonces cómo es que estos pensamientos, que son emociones, que se traducen en acciones y al final son los resultados, están impactando mi vida. Y ahí es donde volvemos nuevamente a ese cuarto cuadrante. Si todos estos pensamientos, emociones, acciones y resultados de alguna manera se están yendo a ese cuarto cuadrante, muchos de ellos entonces están entrando a ese cuarto cuadrante como en automático. Empiezan a entrar allá y allá se quedan. Y entonces esos pensamientos ya no son conscientes, ya son inconscientes. Y quizás esas emociones que se fueron a ese cuarto cuadrante ya no son conscientes. Esas emociones quizás van a salir de manera inconsciente y quizás acciones se van a traducir también inconscientemente. Y por eso es que muchos de los resultados que estamos logrando son inconscientes. Y por eso nos preguntamos a veces por qué el resultado que logro tener no es el deseado. ¿Qué está sucediendo? Y en ese cajoncito entonces del cuadrante número 4 vamos a encontrar
que se empiezan a desarrollar todo ese cultivo y combinados entre todos ellos dan origen a los hábitos y empiezan a generarse en los hábitos. Hábitos de pensamientos, hábitos de emociones, quizás hábitos de ciertos comportamientos, hábitos de nuestras acciones y comenzamos a hacerlo repetitivamente y tan de forma inconsciente que se van traduciendo en hábitos. Con el tiempo, esos hábitos se van conformando en nuestro carácter, van estructurando lo que es nuestro carácter. Y quizás con el tiempo, ese carácter va a ir formando lo que es tu personalidad. Entonces, mire cómo en este recorrido, por esta curva de Bandura, por esta herramienta y navegando, nos vamos dando cuenta que nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros hábitos pueden estar condicionados allá de manera inconsciente y no lo sabemos. Esto es una hoja de ruta que estamos construyendo quizás de manera inconsciente. Ahora bien, permítame y hacemos otro ejercicio. Recuerda, papel y lápiz ahí. Hagamos otro ejercicio. Llevemos esto a otro plano. Un ejercicio que yo llamo la línea del tiempo. Y acompáñeme en esta línea del tiempo para que tomemos esto que hemos hablado y cómo lo podemos observar de una manera diferente, con otro observador ya en la línea del tiempo. Visualiza por un instante. Aquí estás tú. Y tú vas a navegar en el pasado. Vamos a irnos un poco en el pasado. Quizás atrás en el pasado, desde tu nacimiento, desde que estábamos allá en el vientre de mamá y empezamos a tener allá una serie de vivencias. ¿Qué pasa en esos primeros 7 años? Se dice que en esos primeros 7 años el niño es como una esponjita. Todos somos como una esponjita y empezamos a recibir experiencias, empezamos a recibir vivencias y todo lo que es el entorno empieza a formar esos aprendizajes. Ese aprendizaje que se da en el niño hasta los 7 años es un aprendizaje donde las neuronas atrapan absolutamente todo. Eso entra al cerebro y empieza a formarlo en esos aprendizajes y empieza un proceso de estructuración. Hasta los 7 años como una esponjita recibiendo. Por eso, mucho cuidado papás y mamás con los bebés y con los niños a los 7 años. ¿En qué le estás dando como mensaje? ¿Qué están recibiendo en el entorno? ¿Qué están copiando? Porque todo eso lo están recibiendo y lo están estructurando de manera que esa es los primeros aprendizajes que él incorpora. Luego avanzamos en el tiempo y de 7 hasta los 21 años más o menos comenzamos a tomar ese aprendizaje que hemos tenido y comenzamos a trabajar con él. Y ahí empezamos otro proceso en la vida, a tener quizás una serie de conflictos, quizás a luchar con nuestro estilo de vida, con nuestras creencias. Empezamos a incorporar ahí una serie de aprendizajes diferentes, a trabajar y a luchar, problemas de identidad, el problema de relacionamiento, el problema en casa, en colegio, y empezamos a tomar ese aprendizaje inicial y a trabajar con él y empezamos a darle forma a nuevos aprendizajes. Y el tiempo va pasando y entonces nos formamos en un aprendizaje más profundo. Quizás tú ya te relacionas de manera diferente en una relación de pareja, en un aspecto laboral, pero venimos arrastrando con todos esos aprendizajes y vamos construyendo. Y lo que quizás en los primeros años de 7 añitos era aprendizajes, quizás con el tiempo se fue volviendo hábitos. Y quizás esos hábitos, entonces recuerda que empieza a formarse en las creencias. Y quizás desde ahí vamos a la edad que tú tienes el día de hoy. Y cómo esos hábitos van formando el carácter. Y ese carácter va formando nuestras personalidades. Y nos preguntamos entonces, ¿qué ha sucedido en el pasado? Y lo que ha sucedido en el pasado es que estamos inmersos y llenos de una cantidad de experiencias, de aprendizajes, de conductas, quizás muchas de ellas hábitos. Comenzamos a entender que hay reacciones en nosotros, emociones, creencias. ¿Cuántas creencias nos ha podido dejar el pasado? ¿Cuántas percepciones, nuestras actitudes? Entonces tenemos ahí una cantidad de información y la pregunta con la que iniciamos esta conversación es, ¿y en el presente, quién eres tú? Entonces, ¿quién eres en este momento? ¿Quién eres en el presente? Y te regalo esa pregunta. Reflexiona un poco sobre quiénes somos entonces hoy. ¿Quién eres en el presente?
Los estudiosos en este tema dicen que finalmente nosotros hoy somos un conjunto de comportamientos memorizados. Mira qué interesante. Hoy tú y yo somos un conjunto de comportamientos que hemos memorizado en el transcurrir de todos estos años. Yo lo digo de una manera como más sencilla. Yo digo, hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Hoy soy el resultado de las decisiones y las acciones que he realizado en el pasado. Y tiene sentido. Entonces, si todo lo que hoy soy es el resultado de las decisiones pasadas, la pregunta que comienzo a hacer es ¿quién soy? Y si me gusta esa respuesta. Y ahí me voy en la línea del tiempo, pasado, presente, y hago una mirada hacia el futuro. Y entonces me pregunto, ¿quién deseo ser? Y te regalo esa pregunta. ¿Quién quieres ser en el futuro? ¿Quién desea ser en el futuro? Y ahí tenemos dos elementos importantes. ¿Quién eres hoy y quién deseas ser en el futuro? Dos elementos. Un punto A que llamamos nuestra realidad y un punto B hacia donde me quiero mover, que es el objetivo. En coaching llamamos esto movilidad. ¿Dónde estamos y para dónde nos queremos mover? Y ahí te regalo dos puntos de referencia con las cuales vamos a trabajar. Y en las herramientas de hoy te voy a invitar a que trabajemos en esos dos puntos de referencia. ¿Quién eres y quién deseas ser? Espero que me hayas seguido el hilo del ejercicio y si quieres lo haces con más calma para que reflexiones en cada uno de estos aspectos. Cuando hablamos de nivel de conciencia, permítame y hacemos una mirada diferente en el mismo tema, niveles de conciencia, pero hagamos una mirada distinta. Coaching, observador. Un buen líder se da la oportunidad de observar las cosas de una manera diferente. Entonces, para honrar ese observador diferente, te invito a que hagamos otro ejercicio y miremos qué sucede en los niveles de conciencia desde otra óptica, desde otro observador. Igual, aquí estás tú, con esa pregunta, ¿quién eres? Ya sabemos quién soy. Soy el resultado de todo esto, aprendizajes, experiencias, muchas conductas, hábitos. Y entonces vamos a hacer una mirada de quién eres tú hacia atrás, en tu ser. Y nos damos cuenta que nosotros somos parte consciente y parte subconsciente. Que nuestro cerebro trabaja en muchas veces de manera consciente y muchas otras de manera subconsciente. Que nuestro cuerpo procesa información de manera consciente y otros en el subconsciente. Mira esta cifra que me sorprendió cuando encontré esta información. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro procesa de manera consciente un 5% y el otro 95% lo procesa de manera subconsciente. Entonces, en esta pregunta, ¿quién eres tú? Yo me haría esta pregunta, ¿quién soy yo de manera consciente? ¿Y quién soy de manera inconsciente, subconsciente? Y ahí, entonces, surge de nuevo la pregunta inicial, ¿quién desea ser? Si conscientemente estoy operando en un 5%, la pregunta que me hago entonces, ¿qué está pasando en el subconsciente? Y ahí retomo ese cuarto cuadrante. ¿Qué hay en ese cuarto cuadrante que he metido ahí durante todo el tiempo de mi vida que me lleva a trabajar en un 95%? Quiere decir que el 95% está metido en ese cajoncito del cuarto cuadrante y yo opero de manera consciente con el 5%. ¿Me siguen la conversación? Lo curioso de esto. Ahora vamos a juntar las piezas. Voy a traer acá como invitado entonces a otra herramienta que le he llamado el cuadrante del ser. El cuadrante del ser es esos 4 elementos con los cuales iniciamos. La parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Y ahí, entonces, con esta otra herramienta, te invito para que hagamos una reflexión en esa primera pregunta. ¿Quién soy en la parte física? Y tómate un tiempo para reflexionar quién eres tú en cada uno de estos cuadrantes. Y ahí te regalo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves físicamente? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta físicamente lo que ves? Mentalmente, ¿cómo te ves? ¿Quién eres tú?
¿Te gusta lo que ves en la parte mental? En la parte emocional, ¿cómo eres? En la parte espiritual, ¿de qué te das cuenta con estas preguntas? Y quiero invitarte a que profundices sobre esta otra. ¿Cuáles comportamientos memorizados reconoces? ¿Logras reconocer algunos comportamientos que están en automático? ¿Logras reconocer esos comportamientos que están en la memoria subconsciente? ¿Los logras reconocer? Si hacemos un esfuerzo y trabajamos sobre preguntas, seguramente que sí vamos a empezar a reconocer algunos hábitos, algunos comportamientos que quisiera transformar. Entonces te regalo este cuadrante en estos 4 áreas, clave para mí, fundamental en la vida. Yo digo que hay que tener un equilibrio en cada una de ellas. Y ahí, entonces, nos vamos para la siguiente pregunta. ¿Quién desea ser? Y retomamos entonces el mismo cuadrante. Físicamente, ¿quién desea ser? Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y te regalo lo mismo, otras preguntas muy similares. ¿Quién desea ser? ¿Quién desea ser? ¿Cómo te quieres ver físicamente? ¿Cómo te quieres ver mentalmente? ¿Qué cambios te gustaría hacer? ¿De qué te das cuenta cuando hablas de tus emociones? ¿Qué tipo de emociones? ¿Qué inteligencia emocional quieres manejar? Espiritualmente, inteligencia espiritual. Estamos trabajando fuertemente en ese concepto porque nos damos cuenta que es un cuadrante importante en el desarrollo del ser. Y ahí, ¿qué tipo de espiritualidad quieres tener? ¿De qué te das cuenta con este cuadrante? Ahora bien, ¿cuáles comportamientos memorizados deseas tener? ¿Cuáles quieres transformar? ¿Y cuáles quisieras tener? Y ahí ya tienes 2 componentes muy importantes. Una realidad, quién eres, y un objetivo, quién deseas ser. En estos 2 elementos, entonces, hagamos una fusión, la unión de estos 2 cuadrantes. ¿Cómo tenemos por un lado el cuadrante de los niveles de conciencia y cómo por el otro tenemos el cuadrante del ser? ¿Cómo los podemos juntar a los 2 para lograr ese objetivo, para empezar a trabajar en la construcción de un ser nuevo y diferente? Con estos 2 componentes, tú puedes empezar a organizar una nueva ruta, una nueva visión de tu futuro, a construir un ser diferente de manera más consciente. Y permítame, yo te muestro cómo lo podemos trabajar. 2 componentes, 2 herramientas desde acá. Y desde ahí, entonces comienza a visualizar. Proyéctate en un futuro, cómo te ves, cuáles son los resultados que tú deseas. Hazte esa pregunta. ¿Quién quieres ser? ¿Cuáles son los resultados que tú quieres para ti? ¿Cuáles son los resultados que quieres para tu familia? ¿Cuáles son los resultados en la parte física? En la parte mental, ¿qué resultados quieres tener? Visualiza, usa el poder de visualización. ¿Cuáles son los resultados que tú quieres lograr en tu parte emocional? ¿Qué resultados quieres para ti en la parte espiritual? Y una vez que tengas esos resultados, comienza a provocar acciones. ¿Qué acciones necesitas desarrollar para empezar a caminar a ese resultado? Estamos partiendo de tu propia realidad. Entonces, ¿qué hace que me mueva? ¿Cómo empiezo a crear movilidad para lograr esos resultados? ¿Qué acciones son necesarias? Y una vez que tengo ahí resultados y acciones, que ya los tengo configurados, visualizo resultados, empiezo a poner acciones, empiezo a darme cuenta que mis emociones tienen que ir impregnadas de esa visualización que tengo. Entonces, como si tuviera un paquete, tomo los resultados y tomo las acciones que yo deseo realizar y desde ahí me construyo y le meto emociones a esto. ¿Qué emociones le tengo que meter a esa visualización? ¿Qué emociones le tengo que meter a esas acciones? Le meto emoción y ahí vuelvo a los pensamientos. Entonces, ¿qué tipo, qué clase de pensamientos debo de tener? Y si te das cuenta, estamos logrando de manera inversa lo que inicialmente dijimos. Nuestros pensamientos generan emociones, mis emociones generan acciones y mis acciones generan resultados. Ahora bien, si lo que quiero es cambiar los resultados, entonces me vengo a la inversa. ¿Cuáles son los resultados que deseo? ¿Qué acciones debo de implementar? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué debo de cambiar en emociones? ¿Y qué pensamientos diferentes debo empezar a tener? Y con todo esto, volvemos otra vez a ese cuarto cuadrante. Y la pregunta es, ¿cómo podemos meter todo eso en el cuarto cuadrante?
¿Cómo lo podemos incrustar de manera consciente? ¿Cómo podemos llevar esos nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas acciones para mejorar los resultados? ¿Y cómo los podemos meter ahora sí de forma a ese cuadrante cuarto para que quede allá de manera inconsciente? De tal manera de que esos pensamientos ya salgan en un inconsciente. De tal manera de que mis acciones empiecen a brotar de forma inconsciente, pero ya conforme a lo que yo he deseado, conforme a los resultados. Y que esos resultados al final sean también inconscientes. ¿Y sabe qué va a pasar? Para ir terminando, empieza a suceder en tu vida que eso que hemos colocado ya de forma consciente en ese cuarto cuadrante va a empezar a estructurar nuevos hábitos. Vamos a darnos cuenta que nos empezamos a mover de forma diferente, a tener pensamientos distintos y que quizás esos hábitos que ya son diferentes empiecen de alguna forma a permear tu carácter, a darle estructura a ese carácter y quizás ese carácter empieza a brillar en una nueva personalidad, en una personalidad más deseada para ti. Y ahí es donde tú vas a empezar a decir que estás entrando a construir un nuevo ser y empiezas a brillar en una nueva persona. ¿Quién quieres ser? ¿Cuál es ese nuevo ser que tú quieres para ti? Amigos, este es el tema que tenía preparado para ustedes y quería trabajarlo en esta primera media hora, tal forma de que podamos construir una conversación. Permítame, yo voy a cerrar acá esta primera parte y abrimos un conversatorio. ¿De qué te das cuenta? ¿Qué viste ahí? ¿Qué quieres construir? ¿Quién eres y quién quieres ser? Y abramos una conversación. Permítame, yo cierro acá y abramos entonces un espacio de conversación. Catalina, aquí sí pido tu apoyo. No sé si hay preguntas que se hayan construido en el chat. Aprovechemos ese chat y tengamos una conversación. Si alguien quiere abrir el micrófono. Yo, Cata. Hola. Adelante. Hola. Jorge, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias. Gracias Bueno, a ti. yo siempre he tenido una duda. Me la han tratado de resolver varias veces, pero o sea, para mí todavía no es clara y yo veo que Jorge menciona mucho. Bueno, primero lo de los cuadrantes, súper. Me acordé cuando hice la certificación, sí vimos lo de la curva de Bandura, recordé muchas cosas, pero inicialmente en el primer cuadrante hablamos de inconsciente, consciente, incompetente y competente, pero después tú estás hablando de subconsciente. Entonces, para mí aún no es claro el tema de cuándo debo manejar la palabra inconsciente y cuándo debo manejar la palabra subconsciente. Bien, Laura, esa pregunta es muy buena y claro, tiene que ver con las distinciones. Fíjate que cuando hablamos de inconsciencia, podemos estar hablando de qué me doy cuenta, de esa primera descripción que hicimos en el inicio, y es de qué me doy cuenta. Entonces, quizás para hacerlo sencillo, cuando hablamos de inconsciencia es que estoy navegando en algo que no me doy cuenta, no sé que no sé, y estoy ahí, no sé que no sé. Entonces hablamos de inconsciencia porque quizás estoy en unas acciones que no las logro ver todavía y se requiere, desde el coaching, por ejemplo, se requiere que alguien me ayude a verlas o un tercero o el entorno me obliga a verlas y por eso es que abro la conciencia. Entonces digo, me doy cuenta, ahora me doy cuenta y brinco a un nivel de conciencia más elevado y ya no soy inconsciente, sino que soy consciente. Entonces ahí están esos dos. Ahora, ¿cómo lo articulamos con el subconsciente? Cuando hablamos del subconsciente ya tiene que ver es con el almacenamiento de la información. Cómo nuestro cerebro empieza a procesar información. Desde que estamos pequeñitos, estamos en un continuo aprendizaje y nuestro cerebro empieza a guardar información, a guardar información. Es un banco de información. Esos primeros 7 años son claves y empezamos a guardar información. En la medida en que vamos avanzando, el cerebro fisiológicamente trabaja con información consciente y subconsciente. Entonces esa información alguna la saca conscientemente. Entonces conscientemente yo sé
que me voy a poner una camisa. Entonces digo, me voy a poner una camisa. Hay actos que los hago de manera consciente, pero el cerebro, bueno, el cerebro no, qué pena del cerebro, respetemos el cerebro. Los cerebros que tenemos, porque son varios, los cerebros, entonces han aprendido a trabajar y a evolucionar. Entonces ellos empiezan a trabajar allá de forma como un equipo y entonces dicen, vea, esta información manejémosla subconscientemente. O sea, ese individuo no necesita saber que esto funciona así para que trabaje así. Por decir algo, tú no tienes que estar consciente de que tu corazón tenga que seguir bombeando cuando nos vamos a dormir. Él ya sabe, entonces él lo hace, está en el subconsciente, se llama el sistema autónomo. Entonces el cuerpo, el organismo tiene algo que se llama el sistema autónomo, donde él sabe que tiene que trabajar, que tiene que hacer. Esa información, ese banco de información está allá guardadito y es lo que llamamos en el subconsciente. ¿Qué sucede? Que en ese caminar vamos tirando también al subconsciente todo ese cúmulo de información y aprendizajes. Entonces ya no es el funcionamiento del cuerpo, sino que también estamos tirando allá conductas, hábitos, comportamientos. Entonces empezamos a tirar allá creencias que nos han sido trasladadas y van quedando en el subconsciente. Entonces de tanto repetirse, cae a ese mismo cajón. Y el cerebro, de alguna manera, empieza a sacarlo cuando tú lo necesitas. Entonces vamos por la calle, alguien nos atraviesa el carro y yo de manera inconsciente saco la cabeza y le grito, ya sabemos que le grita, ¿sí? Y es una reacción. Viene alguien que es extraño para mí, me da miedo y reacciono y me salgo para el otro lado, me cruzo de la acera porque son reacciones inconscientes. Y hay unas mucho más sutiles. Y nos preguntamos, bueno, ¿y esta persona por qué obra así? ¿Por qué cada que le tocan ese tema reacciona de esa manera? ¿O por qué empezamos a trabajar de esta o de otra? Esos son los dos componentes, Laura. Entonces, van muy de la mano, pero uno tiene que ver con qué me doy cuenta y el otro tiene que ver dónde estoy almacenando información, cómo lo trabajo. Y para hacerle el cierre, llévate esta conexión. Pensamientos, cerebro. Entonces, pensamiento, cerebro. Ahí tengo todo el cerebro. Sentimientos, cuerpo. Sentimientos, corazón, cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajo desde el pensamiento? ¿Cómo estoy trabajando desde el cerebro? ¿Y cómo estoy trabajando desde el corazón, en el sentimiento? Y la pregunta, y lo rico sería, ¿cómo las junto las dos? ¿Cómo hago para que eso trabaje? Ahora, cerebro y cuerpo trabajando juntos, pues van a ser más potenciales. Gracias, Laura, por esta pregunta. ¿Alguien más quiere compartir? Este es espacio de ustedes. Gracias, Laura. ¿Quién más? Anímense y este ya es espacio de ustedes. Igual por el chat también les invito para que tengamos ahí las preguntas, los comentarios, el compartir sobre las herramientas. Jorge, yo siempre he tenido una pregunta con respecto al cuadrante, con la curva de Bandura. Sí. Yo creo saber cuál es la respuesta, sin embargo, pues igual te la hago. Y es, ¿cuál es el cuadrante ideal? Esa es muy buena pregunta. Y la hemos hecho muchas veces. Y entonces, en coaching decimos que en tu pregunta está la respuesta. Cata, para ti, ¿cuál es el cuadrante ideal? Pues yo estos días lo he estado pensando mucho y yo pienso que es el tercero, porque ahí es donde tengo la oportunidad de cambiarlo, al ser consciente. Ajá, muy bien, sí, ese es el ideal para ti. ¿Y para ti? Vamos, vamos. Laura, ¿tú qué crees? ¿Cuál sería el cuadrante ideal? Y Juan, y todos los que nos dicen, si quiere por el chat, hagamos un conversatorio. ¿Cuál sería el cuadrante ideal? El inconsciente competente, el 4. El 4. Porque lo que vimos al final, que ya lo hicimos desde los resultados, la visualización, las acciones, los pensamientos,
las emociones, los pensamientos, y esto nos va a llevar a estructurar nuevos hábitos que se generan inconscientemente, pero ya los hice consciente en un pasado. Bueno, en un paso Listo, sí. anterior. Súper, Laura. Ese es el ideal. Para ti ese es el ideal. Juan, qué gusto verte. Hola Jorge, ¿cómo estás? También un gusto estar aquí escuchándolo. Usted sabe que lo admiro mucho y feliz aquí de adquirir nuevos conocimientos por medio suyo. Para mí, pues un cuadrante ideal, para mí no hay. El cuadrante ideal es en el que esté la persona. Si toma conciencia o ese darse cuenta, en cualquier tipo de cuadrante va a ser provechoso para esa persona, para cada quien. Entonces, decir uno que el 3 o el 4 es el ideal, no, dependiendo del tipo de la persona y el darse cuenta en qué tipo de cuadrante está, es beneficioso e ideal para la persona en la que está. Esa sería mi respuesta. Súper, Juan, excelente. Gracias por tus palabras. En el chat nos dice Lisette que el tercero, que para ella sería el tercero. Y bueno, Cata, y para todos, cuando Juan dice que todos son los ideales, claro, tiene razón. La pregunta que nos haríamos, y la podemos devolver desde el coaching, es, Catalina, ¿ideal para qué? Entonces, si le agregamos ese para qué que trabajamos en coaching, nos preguntaríamos, ¿ideal para qué? Alguna vez lancé esta pregunta en uno de los entrenamientos con los coaches y alguien dijo, para mí el ideal es el 1. Y entonces todo el mundo se le fue encima. ¿Cómo que el 1? Dijo, sí, porque es donde tiene la necesidad. Si no estuviera en el 1, pues entonces sería como muy consciente y estaría como evolucionando. Además, yo me estoy formando como coach y yo necesito que haya mucha gente en el 1 para poder obrar y trabajar. Entonces, mira lo curioso de la respuesta. Y ahí es esa. ¿Ideal para qué? Muchos dicen que el tercero, y me voy con Lisset, muchos dicen que el tercero porque es estar en el aquí y el ahora. Ahora, si yo soy un ejecutivo, tengo equipos, personas trabajando en equipo, quisiera que mi equipo estuviera en el tercero, trabajando conscientemente y siendo muy competentes. El tercero sería como el ideal para trabajar desde equipos y en muchas acciones. Sin embargo, todos son importantes, por eso nunca estamos en uno o en otro. Mira el concepto que nos dice Sandy ahí en el chat. El cuadrante ideal es mantener el equilibrio entre los 4. En cada ámbito que estamos debemos afrontar cada cuadrante. Sí, es así, Sandy, y nos movemos desde ahí. El nivel de conciencia de cómo, en qué cuadrante estamos y qué necesitamos para movernos. Gracias, Sonia, a ti por la participación. Sonia nos dice que el segundo. Súper. Mira cómo hay diversidad y de eso se trata, distintos pensamientos. Lo más importante es que te lleves de este conversatorio que hay una herramienta muy valedera, muy poderosa ahí. Para nosotros los coaches es una herramienta muy poderosa porque me permite entender la conversación, el mapa mental del otro, dónde se está tejiendo. Y bueno, para este nuevo ejercicio que les he propuesto hoy, con la nueva herramienta del otro cuadrante, es darnos cuenta de qué quiere trabajar. Es decir, qué nueva versión quieres construir para ti, qué nueva persona quieres construir para ti en esos 4 cuadrantes que son tan importantes y que hay que trabajar. Bueno, amigos, nos vamos acercando al tiempo. ¿Alguien más quiere comentar, quiere compartir? Este es el tiempo ya de ustedes. Buenas noches, Jorge. Adelante, Sonia. ¿Cómo has estado? Yo digo que en el segundo empieza la persona a ser consciente y empezar a trabajar eso que todavía no es consciente, es incompetente para trabajarlo, pero ahí en ese momento empieza el proceso con el coaching. Y según cómo se empieza en ese proceso, da también la factibilidad en el resultado y en el proceso que la persona vaya adquiriendo, lo que va a lograr. Entonces, ¿qué es el resultado que tú dices? Entonces, me parece que el básico es el 2. Y de acuerdo a cómo manejemos el 2, así mismo vamos a tener los otros procesos para llegar a un resultado
y pues que se pueda óptimo. Ajá. Bien, Sonia, muchas gracias. Mejor. Claro que sí, ese es el ideal y para ti, apropiate de él y cómo podemos empezar a utilizar estas herramientas. Yo quisiera que al final de este ejercicio todos se pudieran llevar esa visión de finalmente cuáles son los resultados que queremos lograr y darnos cuenta, con esa palabrita, darnos cuenta si el resultado que estoy logrando es el que yo quiero para mí, si ese es el que yo deseo. Porque finalmente, si vemos en lo que compartimos ahora, hoy yo soy el resultado de muchas cosas que están metidas en ese subconsciente. Soy el resultado de muchas cosas del pasado. Y si me voy con esa frase que yo soy el conjunto de todos esos comportamientos adquiridos, de creencias, todo lo que hay ahí, la pregunta que me haría al final es, ¿me gusta quién soy? ¿O quiero hacer un proceso de transformación? Y ahora te hablo como coach. Si tú tienes al frente a tu cliente, a tu coachee, la pregunta que haces con él es, ¿él está a gusto con quién es? ¿Él ya es consciente de que tiene que trabajar? ¿O hay que empezar desde el nivel 1 e irlo llevando en esas conversaciones a que navegue por cada cuadrante? Sin embargo, al final nos damos cuenta que ese cuarto cuadrante es sumamente valioso y sumamente peligroso. ¿Cuánto puede haber ahí metido de manera inconsciente trabajando para nosotros? ¿Cuánto puede haber metido ahí? A mí me aterró esa cifra, 95% de todo lo que funciona en mí está en automático, está en el inconsciente por haber guardado y sale a flote cada que el cuerpo lo necesite o que el cerebro lo pida, pero está guardado. Entonces, ¿qué cosas hay guardadas que quisiera transformar? ¿Qué nuevos pensamientos quiero yo construir? Y si se dan cuenta en la ruta, pensamientos generan emociones. ¿Qué pensamientos estoy teniendo que me están generando emociones? ¿Y qué emociones me están llevando a las acciones? Y por eso es que tengo esos resultados. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer a la inversa y reprogramar mis resultados? Eso se puede hacer. Esto lo han trabajado científicamente y se ha trabajado muchísimo y ya está demostrado que yo puedo comenzar a tener una nueva construcción del futuro de manera consciente. Aquí nos escribe Lizeth, el para qué. Muy bien, para ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones, acciones y que este estado de conciencia me permita tener los resultados que quiero lograr. Súper, Lizeth, excelente. Y de eso se trata. ¿Cómo empezamos nosotros a ser conscientes de esos pensamientos, de esa ruta? Como la tiene Lizeth ahí, como lo vimos. Pensamientos llevan a emociones, emociones a acciones, y ahí me voy entrando al resultado. Y si quiere haber un cambio, pues entonces me devuelvo, que tengo que cambiar, que tengo que estructurar. Bueno, amigos, ¿alguien más quiere compartir? Quiero ser muy honrado con el tiempo y ser muy respetuoso con el tema del tiempo. Son las 8. Así que, si no hay alguien más, Jorge, yo tengo Juan una Fernando, pregunta. claro. Yo quiero meter en la conversación, o sea, me parece importante el tema de las creencias, el tema de las acciones, pero para nosotros podernos dar cuenta de, digamos, de esas creencias, esos pensamientos, esas emociones, a nosotros se nos atraviesa el tema de esa voz interior, la loca de la casa, ¿cierto? Que para Sí. mí a veces, en su gran mayoría, boicotea mucho de los procesos internos de la persona, del ser humano. ¿Qué ejercicios? No, sí, como que, ¿cuál sería la clave para uno poder aprender a observar esa loca la casa, o sea, a esa voz interior, y que no se nos convierta bajo nuestras creencias en repetir y repetir y repetir esas creencias y nosotros lograr darnos cuenta de, o sea, uno, digamos, bajo meditación intenta observar ese pensamiento de esa voz interior, pero como que se envuelve. De pronto existe algún otro ejercicio que puedan utilizar para lograr identificar, observar de mejor manera a esa loca de la casa. Sí, Juan Fernando. Y hay ejercicios y prácticas, como tú bien lo dices, la meditación me lleva a tener como conciencia de esos pensamientos. Eh, un ejercicio que yo he propuesto y me gusta mucho es desarrollar más el observador.
darme el permiso de observar qué está pasando y en ese observar ser reflexivo en cada uno de mis actos. Entonces, por ejemplo, al final de la noche, poder rayar y decir, bueno, ¿qué sucedió en el día? ¿Qué pasó? ¿Qué actos tuve de manera inconsciente? ¿Qué pensamientos llegaron a mí de manera inconsciente? Y comenzar a entender a través del cerebro que ese yo número uno, esa loca de la casa, es automática. Entonces yo necesito que el cerebro lo reconozca como tal. Es como el tema de los juicios. Los juicios surgen automáticamente. Entonces, ¿cómo yo soy consciente de ellos? Juan, la única manera es lograr que el cerebro lo vea con otro observador. Entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer para tener observadores diferentes? Un observador reflectivo, un pensamiento disruptivo que me rompa de una manera sana, que rompa con esa línea de pensamiento en la que vengo. Entonces, hay ejercicios desde la PNL que se proponen, por ejemplo, empezar a adecuar físicamente mi cuerpo, esos tiempos de reflexión, un cafecito antes de tomar decisiones, la pregunta que me hago, bueno, si tomo esta decisión, ¿qué pasa? Si no, ¿qué pasa? Y empezar a ser consciente del pensamiento. Esto que dice Juan quizás es de lo más complejo. ¿Cómo soy consciente del pensamiento? ¿Sí? Porque el pensamiento sale, inmediatamente encadena en esas emociones, acciones y se va por ahí y a veces ni me doy cuenta, son tan imperceptibles que ni me doy cuenta. Entonces el truquito, Juan, yo diría que es ser consciente del pensamiento, qué tipo de pensamiento estoy teniendo y ser reflexivo, muy reflexivo. Entonces, creo que también hay otro ejercicio aquí y lo que te voy a decir de pronto nos va a dar risa, pero creo que un buen ejercicio sería tener conversaciones con un coach que me ayude a tener conciencia de esos pensamientos y decir, oye, tengamos conversaciones, porque yo quizás necesito que otro me diga lo que no veo. Quizás yo necesito que otro me diga, oye, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo. Entonces, cuando hablo de coach, no solamente me refiero al coach, a tú como coach, que es muy válido. Y ahí va un mensaje, ¿quién le hace coaching al coach? ¿Sí? Pero entonces un ejercicio, Juan, y para todos. ¿Quiénes son esas personas que están íntimamente, que me conocen íntimamente? Mi pareja, mis hijos, mis socios, mis amigos. Entonces, un buen ejercicio que yo he encontrado para esto que pregunta Juan es pedirle a alguien que me ayude en una rendición de cuentas. Alguien que le diga muy cercano y que le diga, oye, voy a hacer un ejercicio y necesito empezar a tener conciencia de mis pensamientos, de mis emociones y de todo esto, pero hay cosas que no lo veo. Ayúdame, ayúdame a que cuando tú me veas en mí estos ciertos actos, me lo digas. Tranquila que yo no me voy a enojar contigo, pero dímelo. Y entonces brinca tu hija que es mordaz y dice, ¿de verdad no te enojas conmigo? No, listo, yo te lo digo. Ay, vea, y son los rendidores de cuentas más efectivos que hay. Tu pareja, tus hijos, tus socios, diles, oye, yo necesito que tú me hagas ver muletillas. Tengo muletillas en mi hablar y no soy consciente, dímelas. Hago muchos juicios, soy muy criticón, soy muy rabietas, soy muy emocional, muy histérico. A veces no me doy cuenta. Esas personas íntimamente que están conmigo, ¿cómo me podrían ayudar? Entonces, búscate un rendidor de cuentas, que no necesariamente es el coach, ¿cierto? Y entre nosotros también nos coacheamos y tenemos conversaciones de valor. Vale, Bueno, Jorge, muchas gracias. súper, súper. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos por esta conversación. Gracias a Catalina por este acompañamiento, por ser nuestra coach de apoyo en este proceso. Gracias a todos y de nuevo felicitarles. Felicitarles porque veo con mucho entusiasmo cómo la escuela ha abierto estos espacios y aprovechenlos al máximo. Hoy más que nunca necesitamos tener este tipo de conversaciones y la escuela está entregando estas herramientas, la coloca a disposición de todos nosotros para que entre todos podamos construir. Esto no se hace de uno solo, esto no es tema de un coach ni de un entrenador, ni de la escuela, esto es un tema que nos compete a todos. Y así que felicitaciones por este espacio, aprovecharlo a lo máximo y también que se animen todos a participar y a estar ahí presentes con sus
pensamientos, con sus propuestas y crear desde acá conversaciones. Muchísimas gracias a todos, una bendición muy especial y desearles lo mejor de lo mejor en todo lo que se viene y bueno, nos vemos en el camino. Qué rico tener la oportunidad muy pronto de vernos físicamente y de compartir un abrazo y de entrar en nuevos pensamientos. Gracias, Catalina. Te entrego entonces para que cierres el espacio. Jorge, a ti mil gracias. Nos encanta siempre verte. Esperamos volverte a tener por acá. Claro que sí, con gusto, encantado. Me encanta poder compartir todos estos temas y que podamos conversar. Yo sé que sí, de verdad. Espero muy pronto volverte a tener por acá y no agradecerte infinitamente por tanto conocimiento. Yo hacía ahorita como el análisis de las herramientas tan bonitas que nos entregabas porque definitivamente con esas herramientas podemos acompañar a un proceso transformacional. Así es, y qué mejor que empezar por uno mismo. Entonces Sí. les dejo ese ejercicio. Yo sé que esta conversación está grabada, entonces revísenla, compártanla y cualquier inquietud también estaré ahí pues, para que avancemos juntos. Y qué rico empezar por uno mismo. Bueno, ¿qué necesito cambiar? ¿Cómo aplico la herramienta en mí, en las personas que me rodean? Y luego voy dando el paso para aplicarla con mis clientes. Y ahí vamos construyendo juntos nuevas herramientas. Sí, bueno, digamos que nosotros yo creo que casi pues todos los que hemos sido alumnos tuyos conocíamos las dos primeras, pero la última me pareció espectacular. Además porque apenas está empezando a hablar de espiritualidad desde el coaching. Eso ha sido como un tema que todavía no se ha hablado mucho. Así es, y nos hemos dado cuenta que definitivamente es un factor muy importante dentro del cuadrante. El tema espiritual cada vez va tomando más forma. Se sabe que cuando hablamos de espiritualidad es un elemento fundamental en la construcción del ser y que desde ahí también hay un terreno muy grande para explorar. Entonces, eso también contribuye mucho en el proceso de integralidad en el ser. Entonces, no lo podemos dejar por fuera. Jorge, mil gracias. Gracias a ti y de nuevo gracias a todos, gracias por los mensajes y que tengan buena noche, que descansen y bendiciones para todos. Espero que volvamos a vernos pronto. Chao y muchas gracias a todos. Gracias, chao. Gracias.